Che, listo para meternos de lleno en un tema que, a veces nos da un poco de dolor de cabeza. Pero eso es súper clave para entender cómo funciona Argentina, ¿no? Hoy vamos a hacer una especie de masterclass, así bien completa, sobre el sistema tributario argentino. Prepárense porque van a salir de acá sabiendo todo. Dale, sí, vamos a desmenuzar este tema que, como decís, puede ser medio denso. Pero tranqui, vamos a ir paso a paso usando como guía ese documento que compartiste. Y así, al final del deep dive van a ser unos expertos en tributación. Me encanta convertirnos en expertos, ¿te imaginas? Yes. Che, hablando de expertos, el documento ya arranca con una frase que te deja pensando, ¿eh? La libertad depende de los impuestos. O sea, nuestra libertad tiene precio y ese precio son los impuestos. Tremendo. ¿Vos qué pensás? Totalmente. Es una frase que te hace pensar, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre la importancia de los impuestos para que la sociedad funcione. Y para entenderla bien, lo primero es agarrar el concepto de poder tributario. Poder tributario. Suena algo así como un superpoder. Ajá, casi, casi. Mira, este poder está en la Constitución Nacional y define quiénes pueden poner impuestos y para qué se pueden usar. O sea, no es que el gobierno puede cobrar impuestos porque sí, digamos. Hay reglas, ¿no? Exacto. La Constitución busca un equilibrio. Por un lado, el Estado necesita plata para funcionar, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay que proteger los derechos de cada uno. Y para conseguir esa plata, la Constitución dice que hay 4 fuentes principales. Primero, los tributos, o sea, los impuestos en general. Después, el crédito público, que es la deuda que puede tomar el Estado. También están los bienes que son propiedad del Estado. Y por último, la plata que viene de las actividades comerciales e industriales que hace el propio Estado. Claro, o sea que el Estado tiene varias maneras de financiarse, no solo con los impuestos que pagamos nosotros. Pero, seamos sinceros, a la mayoría nos interesa entender bien eso de los impuestos. Contame, ¿cuántos impuestos hay en Argentina? Preparade, ¿por qué? En Argentina hay 165 impuestos diferentes. 165. Me explota la cabeza. Con razón a veces parece tan complicado. Sí, es un montón, ¿no? Y esta complejidad es por la estructura federal del país. Los impuestos se recaudan a nivel nacional, provincial e incluso municipal. O sea que depende de dónde vivamos y de lo que hagamos, tenemos una triple carga impositiva. Tal cual. Para ser más precisos, 41 impuestos son nacionales, 26 son provinciales y la increíble cantidad de 98 son municipales. Uf, es mucha información. Para no perdernos en este mar de impuestos, nos podemos enfocar en los más importantes. ¿Cuáles son los 5 que más plata le dan al Estado? Los pesos pesados de la recaudación son el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, el famoso impuesto a las ganancias que todos conocemos, el impuesto a los ingresos brutos que grava lo que ganan las empresas, el impuesto al cheque que se aplica a las transacciones bancarias y por último las contribuciones a la seguridad social que financian la jubilación y la salud. Esos nombres sí que me suenan. Seguro que hemos escuchado hablar de ellos, aunque no seamos expertos en impuestos. Más adelante vamos a meternos a fondo con cada uno, pero antes me gustaría entender mejor la diferencia entre los distintos tipos de PIB. ¿Qué tributos dijiste? Muy bien, sí. El término tributo engloba 3 categorías: impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Te parece si las vemos una por una? Dale, empecemos con los impuestos, que creo que son los más comunes. ¿Cuál es la definición exacta? Bueno, los impuestos son pagos obligatorios que hacemos al Estado para financiar el gasto público, pero sin recibir algo específico a cambio. Por ejemplo, cuando pagamos ganancias, esa plata se usa para financiar servicios públicos en general, pero no recibimos un servicio a cambio por nuestra plata, digamos. Entiendo. Entonces, ¿qué son las tasas? Las tasas, a diferencia de los impuestos, sí tienen una contraprestación específica. Pagamos por un servicio concreto que nos da el Estado. Un ejemplo clarísimo es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que le pagamos a la municipalidad. O sea que en ese caso sí hay una relación directa entre lo que pagamos y el servicio que recibimos. ¿Y qué me decís de las contribuciones especiales? Bueno, las contribuciones especiales se usan para financiar obras o actividades públicas que benefician a un grupo específico de personas. Imagínate que en tu barrio se construye una plaza nueva. Para financiar esa obra, el municipio podría crear una contribución especial que solo pagarían los vecinos que viven cerca de la plaza porque son los que más se benefician. Ah, es como un impuesto, pero más localizado, ¿no? Para una obra puntual. Creo que ya voy entendiendo la diferencia entre los distintos tipos de tributos. Ahora, volvamos a los impuestos que decíamos, que son los más comunes. ¿Cómo se clasifican? Bueno, los impuestos se pueden clasificar de varias maneras. Una es según dónde se aplican. Tenemos los impuestos internos, que son los que se aplican dentro del país, y los impuestos externos, que se aplican a las operaciones de comercio exterior. O sea, ¿qué importa si la operación se hace dentro o fuera del país? Exacto. Los impuestos internos gravan las actividades que se hacen dentro de Argentina, mientras que los externos se aplican a la importación y exportación de cosas. Entiendo.
¿Y hay alguna otra clasificación importante? Sí, otra clasificación clave es la que separa los impuestos directos de los indirectos. Esta se basa en si el impuesto grava la obtención de riqueza o el consumo. Esa distinción me parece interesante. ¿Me la puedes explicar un poco más? Vale. Los impuestos directos gravan directamente la renta o el patrimonio de las personas. El ejemplo más claro es ganancias, que se calcula sobre los ingresos que tenemos. Por otro lado, los impuestos indirectos gravan el consumo, es decir, se aplican al precio de las cosas que compramos. Entonces, aunque no tengamos un sueldazo, igual pagamos impuestos indirectos cuando compramos cosas, ¿no? Así es. Los impuestos indirectos son una forma que tiene el Estado de recaudar de todos los ciudadanos, sin importar cuánto ganen. Pensemos en el IVA. Cada vez que compramos algo en el súper, estamos pagando un 21% de IVA, aunque en ese momento no estemos cobrando un sueldo. Es un ejemplo clarísimo. Ahora sí entiendo la diferencia. Ya vimos los tipos de tributos y cómo se clasifican los impuestos. ¿Qué más nos espera en esta aventura por el mundo tributario argentino? Ahora nos vamos a meter en el corazón del sistema. Los principios constitucionales que rigen la tributación en Argentina. Fue importante. Me imagino que estos principios son los que evitan que el sistema sea un quilombo total, ¿no? Exacto. Estos principios garantizan que todo sea justo y protegen a los que pagan impuestos de cualquier capricho o abuso a la hora de cobrarles. Vamos a verlos uno por uno. Dale. ¿Cuál es el primer principio? El principio fundamental es el de legalidad. Este principio dice que ningún tributo puede ser exigido si no hay una ley que lo establezca antes. Es decir, no puede haber impuestos sorpresa que aparezcan de la nada. Todo debe estar bien clarito en la ley. Entonces no hay lugar para la improvisación en esto de los impuestos. No, para nada. La legalidad es clave para que los contribuyentes estén tranquilos, para que sepan a qué atenerse. Y esto vale para todos, nación, provincias, municipios. Me parece lógico. ¿Y cuál es el siguiente principio? El segundo principio es el de igualdad. Ojo, esto no significa que todos paguemos lo mismo, sino que las personas que están en la misma situación deben ser tratadas igual por la ley. O sea que si dos personas ganan lo mismo, deberían pagar lo mismo de ganancias, sin importar qué trabajo hacen o de dónde vienen, ¿no? Exactamente. El principio de igualdad busca que no haya discriminación en el sistema tributario. Me gusta eso de la igualdad para todos los contribuyentes. ¿Cuál es el siguiente principio? El tercer principio es el de generalidad, que dice que los impuestos deben aplicarse a todos por igual, sin discriminar a individuos o grupos específicos. Entonces no se puede elegir a dedo a quién se le cobra un impuesto. No, para nada. Los impuestos deben aplicarse a todos por igual y de forma consistente, basándose en criterios objetivos. Esto asegura que la carga tributaria se distribuye de manera justa y que nadie quede afuera injustamente. Será justo. ¿Cuál es el cuarto principio? El cuarto principio es el de proporcionalidad, que implica que los impuestos deben estar de acuerdo con la capacidad de cada persona para pagarlos. O sea que cuanto más gana una persona, o más valen sus cosas, más impuestos debería pagar. Esa es la idea general. Este principio busca crear un sistema más justo, donde quienes tienen más aportan más. Es como el sistema de escalas del impuesto a las ganancias, donde a medida que aumenta la plata que ganas, también aumenta el porcentaje que pagas de impuestos. Tiene sentido. ¿Qué otro principio tenemos? El quinto principio es el de no confiscatoriedad. Este principio protege a la gente de una presión fiscal excesiva. Significa que los impuestos no pueden ser tan altos que terminen sacándole todas las cosas o los ingresos a una persona. Qué alivio. O sea que hay un límite a lo que el Estado se puede llevar con los impuestos. Así es. El principio de no confiscatoriedad garantiza que los impuestos se mantengan dentro de límites razonables y que no se conviertan en una herramienta para sacarle injustamente las cosas a la gente. Perfecto. Vamos al siguiente principio. El sexto principio es el de retroactividad, que se refiere a la aplicación de leyes nuevas sobre impuestos a cosas que ya pasaron. Ese tema me parece un poco complicado. ¿Me lo explicas un poco más? Básicamente, la Constitución permite que las leyes nuevas sobre impuestos se apliquen a cosas del pasado, pero es un tema que genera debate. Imagínate que de repente el gobierno decide aumentar el impuesto a las ganancias que pagaste el año pasado. ¿No te parecería injusto? Totalmente. Es como cambiar las reglas del juego después de haber jugado. Exactamente. Por eso, aunque se pueda hacer, se considera que hay que evitar la retroactividad siempre que sea posible. Entiendo. ¿Cuál es el último principio de la lista? El último, pero no menos importante, es el principio de equidad, que se resume en la justicia y la razonabilidad del sistema tributario en general. Es como un principio general que engloba a todos los demás. Exactamente. Se trata de garantizar que todo el sistema tributario sea justo y equitativo para todos los que pagan impuestos. Ahora me queda más claro cómo funcionan estos principios constitucionales.
realmente sientan las bases para un sistema tributario justo y equilibrado. Pero Argentina es un país federal, ¿verdad? ¿Cómo influye eso en la tributación? Muy buena pregunta. En Argentina, el poder de crear y cobrar impuestos se reparte entre el gobierno nacional, los gobiernos de las provincias y los gobiernos municipales. O sea que no es solo el gobierno nacional el que decide todo. No, para nada. Cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias tributarias que están en la Constitución. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede cobrar qué? El gobierno nacional, o la nación, tiene la potestad exclusiva para establecer los impuestos aduaneros, que son los que se aplican a la importación y exportación de mercadería. También comparte la potestad de establecer impuestos indirectos con las provincias. Y, en algunos casos, puede imponer impuestos directos. Interesante. Entonces, hay como una superposición entre la nación y las provincias en materia impositiva. Sí, sobre todo en lo que respecta a los impuestos indirectos. Por ejemplo, tanto la nación como las provincias pueden gravar el consumo, como el caso del IVA. Sin embargo, los impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, suelen ser establecidos por la nación, aunque las provincias también pueden tener sus propios impuestos a la renta. Entiendo. ¿Y qué hay de los gobiernos municipales? ¿Tienen algún poder para cobrar impuestos? Por supuesto. Los municipios tienen la potestad de establecer impuestos relacionados con su jurisdicción local. Generalmente estos incluyen impuestos inmobiliarios, tasas por servicios públicos como la recolección de residuos y otras contribuciones locales. Es como una torta de impuestos donde cada nivel de gobierno es responsable de su propia porción, ¿no? Esa es una excelente analogía. Y para hacerlo aún más interesante, existe un sistema llamado coparticipación federal. Coparticipación federal. ¿De qué se trata eso? Es un mecanismo que busca que la distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno sea más equitativa. Básicamente, una parte de los impuestos que recauda la nación se redistribuye a las provincias y a los municipios. Me parece un sistema re importante, especialmente para las provincias o municipios que tienen menos recursos. Totalmente. La coparticipación federal ayuda a que todos estén en igualdad de condiciones y a garantizar que todos los argentinos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a servicios públicos esenciales. Ya voy entendiendo mejor cómo funciona este sistema tan complejo. Pero todavía no hemos hablado mucho de los impuestos aduaneros o aduanas. ¿Qué papel juegan en el sistema tributario argentino? Las aduanas son una parte importante del sistema, y su control está en manos del gobierno nacional, como dice la Constitución. Entonces las provincias o los municipios no tienen nada que ver con los impuestos aduaneros. No, es un tema exclusivamente nacional. La Constitución es muy clara en este punto. Dice que todas las aduanas exteriores son nacionales y prohíbe cualquier barrera aduanera interna. Esto garantiza un sistema aduanero unificado para todo el país. Entonces, si quiero importar o exportar mercadería en Argentina, solo tengo que lidiar con las regulaciones aduaneras del gobierno nacional, ¿verdad? Exactamente. En cierto modo, esto simplifica las cosas, ya que no tienes que navegar por un montón de reglas aduaneras diferentes dependiendo de dónde estés operando. Todo esto es realmente fascinante. Hemos cubierto mucho terreno, desde los tipos básicos de tributos hasta los principios constitucionales que rigen la tributación y la división del poder impositivo entre los distintos niveles de gobierno. Está claro que el panorama tributario argentino es bastante complejo, pero entender los principios y la estructura lo hace mucho menos intimidante. Pero esperen, hay más. Recién estamos empezando. Quédense con nosotros para la segunda parte de nuestra inmersión en la tributación argentina, donde desgranaremos esos 5 grandes impuestos y exploraremos su impacto en las empresas y las personas. Tengo muchas ganas de profundizar en los detalles. Hay mucho más por descubrir. Hasta entonces, mantengan esas mentes brillantes en funcionamiento y nos vemos pronto para más aventuras tributarias. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Seguimos acá, metiéndonos de lleno en el mundo de los impuestos en Argentina. Sí, volvemos a la carga. Con más energía que nunca, ¿eh? En la primera parte ya vimos las bases, digamos. Exploramos los tipos de impuestos que hay, los principios de la Constitución que los rigen y cómo se divide el poder para imponer impuestos en Argentina. Claro, ahora es el momento de hablar de esos 5 grandes impuestos que nombramos antes. IVA, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque y contribuciones a la seguridad social. Los pesos pesados. Los que más plata le dan al Estado, ¿no? Exactamente. Empecemos por el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Ah, el IVA. Ese que siempre está ahí, en todas las compras. Tal cual. El IVA es un impuesto al consumo parecido al sales tax que tienen en otros países. Se aplica a casi todos los bienes y servicios con una tasa general del 21%. O sea que cada vez que compramos algo en Argentina, probablemente estamos pagando un 21% extra sobre el precio que vemos. Así es. Y ese 21% va directo a las arcas del Estado. Bueno, ya está claro lo importante que es el IVA. ¿Qué sigue en nuestra lista? El siguiente es el impuesto a las ganancias.
que grava las ganancias que obtienen tanto las personas como las empresas. El famoso impuesto a las ganancias, ese de que todos nos quejamos un poco, ¿no? Sí, es cierto que no es el más popular, pero es fundamental para el Estado. El tema es que es un impuesto progresivo, o sea que quienes más ganan pagan un porcentaje más alto de sus ganancias en impuestos. Ah, entonces está pensado para que sea justo, digamos, porque los que más tienen, más aporten. Exactamente. Y las tasas, bueno, pueden variar dependiendo del tipo de ingreso y otros factores. Ya vimos ganancias. ¿Qué más hay? Ahora vamos con el impuesto a los ingresos brutos, que se aplica a los ingresos brutos que obtienen las empresas en cada provincia. Este suena un poco diferente. ¿Qué son exactamente los ingresos brutos? Los ingresos brutos son todos los ingresos que genera una empresa antes de deducir cualquier gasto. O sea, es como un impuesto sobre las ventas totales de una empresa. Exacto. Y las tasas de este impuesto pueden variar según la provincia y el tipo de actividad. Entonces, las empresas tienen que estar atentas a este impuesto. ¿Qué hay del impuesto al cheque? El impuesto al cheque, como su nombre lo indica, se aplica a los cheques. Parece bastante sencillo. Pero la gente todavía usa cheques en Argentina. Sí, aunque los pagos electrónicos son cada vez más comunes, los cheques se siguen usando bastante, sobre todo para transacciones grandes. Entonces, este impuesto sigue siendo importante. Sin duda. Genera bastantes ingresos para el Estado. De acuerdo, anotado lo del impuesto al cheque. Y el último de nuestros 5 grandes. Para terminar, tenemos las contribuciones a la seguridad social. Ah, sí, estas son clave para financiar cosas como la salud y las jubilaciones. Exacto. Tanto los que trabajan en relación de dependencia como los empleadores aportan a estos fondos y así se asegura que todos tengan acceso a servicios sociales importantes. Entonces, estas contribuciones no son solo impuestos, son una inversión en el bienestar de todos. Tal cual. Cumplen un rol fundamental para que la sociedad sea más justa e igualitaria. Esta inversión en los 5 grandes impuestos de Argentina ha sido súper esclarecedor. Es increíble cómo impactan estos impuestos en la vida de todos, desde el IVA en la comida hasta las contribuciones que financian nuestra salud. Y es importante recordar que gracias a estos impuestos, el Estado puede brindar servicios públicos esenciales, construir infraestructura y llevar adelante programas sociales. Hasta ahora exploramos los tipos de tributos, los principios constitucionales, la división del poder tributario y los 5 grandes impuestos. Pero todavía queda un elemento clave del sistema tributario argentino que tenemos que analizar, la AFIP. ¿AFIP? ¿Qué es eso? AFIP son las siglas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es como el equivalente argentino al IRS en Estados Unidos. Exactamente. La AFIP es el organismo del gobierno que se encarga de recaudar los impuestos y administrar todo el sistema tributario. O sea, con ellos hay que llevarse bien, ¿no? Digamos que mejor estar de su lado bueno. Te entiendo. ¿Y qué hace exactamente la AFIP? La AFIP tiene un montón de responsabilidades. Se encarga de recaudar los impuestos, hacer auditorías, controlar que se cumplen las leyes tributarias y también de dar información y asistencia a los contribuyentes. Entonces, ellos son los que se aseguran de que todos cumplan las reglas. Exacto. Tienen mucho poder y son clave para que el sistema tributario argentino funcione bien. ¿De acuerdo? AFIP, entendemos que son la autoridad máxima. Pero, ¿cómo está organizada la AFIP? Bueno, la AFIP en realidad está formada por 3 organismos principales, la DGI, la DGA y la DGRS. Más siglas. A ver, explícanos eso. La DGI es la Dirección General Impositiva, que es la que se encarga de recaudar la mayoría de los impuestos, como ganancias, IVA e impuestos a las empresas. Entonces ellos se encargan de los 5 grandes que vimos antes. Exacto. Ellos manejan la mayor parte de la plata que entra por impuestos. De acuerdo, y la DGA. La DGA es la Dirección General de Aduanas, que controla el flujo de mercadería que entra y sale en el país y recauda los impuestos aduaneros. O sea, ellos vigilan las importaciones y exportaciones. Así es. Son muy importantes para regular el comercio internacional y asegurarse de que se cumplan las normas aduaneras. Entiendo, en DGA. Y la última, la DGRS. La DGRS es la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, que se encarga de recaudar esas contribuciones a la seguridad social y administrar el sistema previsional. Entonces, ellos se encargan de las contribuciones que mencionamos antes. Exactamente. Se aseguran de que la plata de la seguridad social se recaude y se distribuya bien a quienes la necesitan. Bueno, creo que ya voy entendiendo cómo funciona la AFIP. Tienen mucho trabajo, eso seguro. Totalmente. Juegan un rol fundamental en la gestión de todo el sistema tributario de Argentina y se aseguran de que el gobierno tenga los recursos que necesita para funcionar. Bueno, hemos cubierto un montón de temas en esta inmersión en la tributación argentina. Desde los tipos básicos de tributos hasta los principios constitucionales, la división del poder tributario, los 5 grandes impuestos y el papel de la AFIP, hemos explorado los elementos clave de este sistema tan particular. Y aunque a primera vista puede parecer complicado,
Entender los principios y la estructura lo hace mucho más fácil de entender. Pero nuestro viaje no termina acá. Todavía hay un aspecto más de la tributación argentina que tenemos que explorar. Así es. En la tercera parte, nos adentraremos en el mundo de la coparticipación federal, el sistema que busca que la distribución de recursos entre la nación y las provincias sea más equitativa. No se pierdan la próxima entrega en nuestras aventuras tributarias. Acá estamos de nuevo. Última parte de nuestro deep dive por el mundo de los impuestos en Argentina. En esta entrega final vamos a intentar entender eso de la coparticipación federal. Ese sistema que mencionamos antes y que parece ser clave para repartir la plata a los impuestos en Argentina, ¿no? Sí, la coparticipación federal es como el mecanismo que conecta a las provincias con la nación en el tema de los impuestos. Imagínate que todos los impuestos que recauda el gobierno nacional van a parar a una gran olla y de ahí se le da una parte a cada provincia. Suena bastante justo, sí. Pero ¿cómo se decide cuánto le toca a cada una? ¿Se reparte la guita en partes iguales? No es tan simple. La distribución se hace con una fórmula, digamos, un poco compleja. Y esa fórmula tiene en cuenta un montón de factores, como la cantidad de gente que vive en cada provincia, qué tan desarrollada está, el tamaño del territorio, entre otras cosas. Pues la idea es que las provincias que tienen menos recursos propios reciban una porción más grande de la coparticipación, ¿no? Exacto. El objetivo es compensar las diferencias que hay entre las distintas regiones del país y asegurarse de que todas las provincias, sin importar cuánta plata tengan, puedan financiar los servicios públicos básicos. Educación, salud, seguridad, infraestructura. Es como si la coparticipación fuera una manera de que las provincias ayuden entre sí. Totalmente. Se busca que las provincias que tienen más recursos ayuden a las que tienen menos, para que todos los argentinos, sin importar dónde vivan, puedan acceder a los mismos servicios básicos. Me parece un sistema bastante interesante. ¿Y quién se encarga de administrar y controlar todo esto de la coparticipación federal? Mira, la Constitución establece las bases de la coparticipación y también hay leyes que regulan cómo funciona. Existe un organismo que se encarga de calcular cuánto le corresponde a cada provincia y de controlar que la distribución se haga de manera justa y transparente. O sea que hay mecanismos para evitar que haya chanchullos con la plata de la coparticipación. Sí, el sistema está diseñado para que sea lo más objetivo e imparcial posible. Bueno, ahora entiendo por qué la coparticipación federal es tan importante en el sistema tributario argentino. No es solo cuestión de recaudar impuestos, sino también de distribuirlos bien para que todos los ciudadanos estén bien. Tal cual. La coparticipación refleja la idea de un país unido, donde las provincias colaboran entre sí y con la nación para que el desarrollo sea más justo e igualitario. Llegamos al final de nuestro deep dive por el mundo de los impuestos en Argentina, desde los tipos básicos de tributos hasta los principios de la Constitución que los rigen, la división del poder tributario, los 5 grandes impuestos, el rol de la AFIP y, por supuesto, la coparticipación federal. Hemos recorrido un largo camino. Sí, fue un viaje fascinante, la verdad. Espero que nuestros oyentes ahora tengan una idea más clara de cómo funciona la tributación en Argentina, los principios que la sustentan y el impacto que tienen las empresas, las personas y el país en general. Yo aprendí muchísimo. ¿Quién diría que los impuestos podían ser tan interesantes? Decodificamos la jerga técnica, exploramos las complejidades y, con suerte, desmitificamos algunas ideas erróneas sobre este tema. Y aunque la tributación en Argentina pueda parecer complicada a simple vista, recordemos que se trata de construir una sociedad más justa, donde todos contribuyamos al bien común y nos beneficiemos de los servicios y la infraestructura que se financian con los impuestos. Así que la próxima vez que ves el IVA en tu ticket de compra o te preguntes cómo funciona la coparticipación federal, acuérdate que todo esto es parte de un sistema más grande, pensado para crear una Argentina más equitativa y próspera. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que les haya gustado el viaje. Hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento es poder, especialmente cuando hablamos de impuestos. ¡Chao, chao!